Bien, esto ya habiendo visto el comportamiento general de este bloque del pinterlock, vamos a estudiar cómo funciona a nivel interno, cómo está por dentro. Aquí se muestran las variables o las configuraciones que les había estado mencionando ahorita, el OKState, el latch y el bypassable. Hay otras más, el latch defeat y el bypass active, ¿no? Esas están acá. Bien, hay que tener en cuenta que, digamos, esto es el bloque general, ¿sí? Entonces este bloque tiene las entradas y las salidas que se mencionan allá. Pero este que está aquí dentro del azul, aquí solo se está mostrando el de la entrada 0. ¿Sí? O sea, este bloque que está aquí se repite. O sea, hay más de estos para atrás, digamos. Si lo vemos como tridimensionalmente, se repiten. Si este es este ahí, entonces hay otros por allá atrás, ¿sí? Que corresponden a las otras entradas. Entonces aquí solo se está representando una. De hecho, se pueden hasta 15. ¿Sí? Entonces esa salida luego por allá, ves que aquí solo está el bit 0 porque precisamente estamos representando solo el input 0, pero entonces la de la siguiente estaría conectado al bit 1 y así respectivamente. Es importante porque esto se repite 16 veces, que son de 0 a 15, pero este bloque que está fuera, el que ves blanco, solo está una vez por cada bloque de estos, ¿no? Bien, entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cuál es el funcionamiento así de forma general, de forma principal. Aquí está la entrada, ¿sí? Y aquí está la referencia. La referencia, como ya hemos dicho, puede ser 1 o puede ser 0. Suponte que la referencia es 1, ¿no? Y que la entrada que estamos teniendo es 1. Al compararlos, que es lo que hace precisamente la XOR se da cuenta que son iguales. Entonces la XOR devuelve 0. Si llegan a ser diferentes, por ejemplo, este es 0 y este es 1, entonces la XOR va a decir, hey, no tengo un OK state, no, mi entrada, mi interlock no está OK. Entonces el no estar OK o una señal de alarma que me dice que hay algo fallando, se va a representar como un 1. Lo mismo que si tengo 1, 0, ¿sí? También se va a representar como un 1. Entonces por eso es importante configurar bien este OK state, porque este interlock corresponde a un sistema que va a generar un 1, por ejemplo, cuando está bien. Entonces, si genera un 1, necesariamente aquí tengo que poner un 1 para que el sistema sepa que eso es, que no hay problema, y aquí me genera un 0. ¿Sí? 1, 1 generaría un 0 para una XOR. Bien, vamos a asumir que... No vamos a asumir nada. Vamos a ver esta entrada. El latch. ¿Cómo se configura el latch? Supongamos que yo sí quiero que se guarde, ¿sí? Entonces si yo sí quiero que se guarde, entonces el latch, la entrada latch, la configuración latched, debería estar puesta en 1. Al negarse, quedaría puesta en 0. Y entonces el reset de la entrada de acá empezaría a depender si acá hay un 1 o si acá hay un 1 o si acá hay un 1 y acá hay un 0, entonces habría un 1. Pero de momento no depende de él. ¿Sí? Entonces es como si esto ya está en 1-0, así tal cual como está, es como si este bloque no existiera, ¿no? Porque si esto lo dejo fijo en 1, no me va a afectar en nada la OR. Simplemente pues va a ser, si todos son 0, pues esa OR va a dar una salida 0. No sé si me expliqué bien cuando dije que no, es como si no existiera, porque como siempre va a estar tomando la posición de 0 en una OR, pues no te va a molestar, por decirlo así. La OR, el 0 no pasa tan fácilmente. Bueno, no, la única forma de que pase el 0 es que todos sean 0. Bien, pero no depende estrictamente de este. Bien, entonces la OR, ¿por quién queda gobernada? Queda gobernada exclusivamente por el reset, que es una señal de entrada que tenemos allá. El latch defeat, que es la que me permite resetear todas las memorias. Y ya, ¿sí? Queda gobernada por esas dos señales. Bien, entonces suponte que aquí hay un 0, ¿sí? Que yo no le estoy dando a que quiero limpiarlo, ni le estoy dando que lo quiero resetear. Bien, entonces esto digamos que me está dando problemas. Un problema aquí se representa con un 1, lo cual al tener un 1 en un sistema de estos set reset, que esto es un latch, es lo que se conoce como un latch, esto va a fijar o va a guardar un 1 acá, ¿sí? Esto se verifica con una tabla de verdad que tengo por acá. ¿Sí? En la tabla de verdad podemos ver que si tenemos la configuración en set tenemos 1 y en reset 0, set tenemos 1 y en reset 0, entonces la salida forzosamente va a tener que ser un 1.
Listo, y entonces aquí ya almacenó ese dato. ¿Por qué? Porque si esto repentinamente llega y cambia a 0, lo que nos dice la tabla de verdad es que la configuración 00 se mantiene. Entonces podemos decir que de cierta manera en esta memoria se guardó ese 1. ¿Sí? Entonces ese 1 va a salir por acá. Ponle, y se va a poner acá. Entonces este 1 aquí, míralo como que esto es donde se está tomando una base de datos para enviarla por allá. Esto es un registro que se toma. STS y LNK, lo que yo te dije ahorita que iba hacia la base de datos. Ahora, mira que esto, aquí ellos pasan derecho. ¿Sí? Él les toma una foto, digamos, y aquí pasa este 1. Un 1. Y esto es una OR, o sea, esto es una colección ahí de ORs con muchas entradas, pero con que solo una de esas ORs sea 1, la salida instantáneamente va a ser 1. Nota que no solo con la entrada 0 se puede generar esta situación. Si la entrada 0 aquí me genera un problema, es decir, me está dando 1, voy a tener un 1, pero también podría ser que la entrada, que el bit 0, que el bit 1 también haga eso. Eso implicaría que la entrada 1 dio problema, es decir, con cualquiera de las entradas que dé problema, con cualquiera de los interlocks, mejor dicho, que ponga un 1 problemático aquí obligatoriamente va a salir un 1. Y entonces ese es el funcionamiento, ¿no? Entonces ese 1 me va a generar aquí un 0, que me va a decir, como esto es la salida OK, esto va a decir que algo no está OK. ¿Listo? Con que solo una de las entradas me va a generar aquí un 1, que me genera aquí algo anda mal. ¿Sí? La única forma para que diga que todo está bien es que todos y cada uno de estos bits estén en 0. Lo que se consigue cuando todas las entradas, todos los interlocks están bien. Bien, ahora vamos a ver un camino que nos faltó revisar. Bueno, un camino que tenía, bueno, ahora por revisar ahora. Ahora, bueno, vamos por este camino de acá. Sí, porque fuimos hacia allá, pero no hemos bajado por acá. Vamos a bajar por acá a ver qué pasa. Bueno. También teníamos esta configuración si es bypassable o no. Entonces vamos a revisarla. Si el usuario dijo yo quiero que esta sea bypassable, o sea, esta no es importante, es pasable. Entonces si es pasable, 1, ¿cierto? Quiere decir que no es importante. Que no es importante. Entonces aquí llegó un 1 que está diciendo, hey, tenemos problemas en el interlock. Sí, pero aquí tiene un 0, ¿cierto? Aquí va a generar un 0. Es decir, que si es bypassable, es decir, si no es importante y tiene problemas, no lo voy a mandar a este registro de acá, no lo voy a mandar por acá, ¿sí? No me va a generar nada acá. La única forma de que un problema generado en un interlock me pase acá es que yo le haya dicho que es importante, ¿sí? Que no es bypassable, ¿sí? Eso me generaría un 1 acá, ¿cierto? Aquí esto. Borrémoslo. Esto aquí sería un 0 porque no es bypassable, lo que lo hace importante. Si ese interlock genera un problema, va a tener un 1 acá. Este de aquí sería el que me registra los datos que están pasando, ¿no? ¿Quién selecciona si se van a pasar estos datos que se están agarrando de acá o si se seleccionan estos datos que se están agarrando de acá? ¿Sí? ¿Para qué? Porque de aquí, de estos datos que están pasando por acá, es donde se sacan el STS First Out, que es la señal que me indica cuál fue el primer interlock que dio problema. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que se seleccione de todos, entonces tengo que haber desactivado el bypass active, este de acá, esta señal de acá. ¿Sí? Pero si yo quiero que solamente esto me tome datos para sacar el primero que se activó de solo los que son importantes, sí, lo tiene que coger de acá. Con lo cual ese bypass active tiene que ser true. ¿Listo? Entonces básicamente ahí se ve bastante claro. Porque este bypass active me selecciona si el que voy a elegir si el que me va a alertar cuál fue el primero que saltó va a ser de los importantes, de estos, o de cualquiera, que aquí llegan todos. Si aquí no tiene ninguna condición para llegar más que salte, que haya un problema en ese interlock. Bien, aquí el funcionamiento sigue igual, le toma una foto, toma el registro, lo que sea, pero aquí este 1 siempre
va a generar un 1 acá independientemente de los otros como están. Esto me va a generar un 0 y esto me va a decir, como este es el OK, entonces me va a decir, hey, hay un problema con uno de los interlocks que no es bypassable. ¿Listo? Eso sería por ese lado. Ahí solo van a pasar los que no son bypassables, o sea, los que son importantes. Es por eso que es importante toda esta lógica. Ahora, ¿con cuál vamos? Ya estudiamos qué hace el latch. Bueno, en parte, ¿no? Nos falta. Nosotros ya dijimos que íbamos a activar el latch. Pero ¿qué pasa si no queremos activar el latch? ¿Qué pasa en el sistema o qué cambia si no activo el latch? Si no activo el latch, si yo le digo que esta interlock en específico no va a tener activo el latch, este not va a hacer que esto sea 1. En esta OR, cualquier uno sale, ¿sí? Cualquier uno pasa, independientemente de los otros. Entonces, este botoncito de reset siempre va a estar en 1. Es decir, ¿qué pasa cuando el reset en un latch está en 1? Entonces, mira lo que pasa. Lo tenemos por acá y lo tenemos por acá. Si el reset del latch está en 1, entonces cuando el set sea 0, la salida va a ser 0. Y cuando el set sea 1, la salida va a ser 1. Es decir, prácticamente esto, lo que está aquí, se va a reflejar en la salida. ¿Sí? Va a ser idéntico a la salida. O sea, es prácticamente como hacer que el circuito deje de almacenar en memoria, porque apenas llegue un 1 acá, se va a transformar en un 1 acá. Apenas llegue un 0 acá, se va a transformar en un 0 acá. Y por eso, cuando colocas latched 0, entonces deja de almacenar la memoria. Entonces, si ocurre un error, si hay un problema representado así, la salida acá también se va a ver así. ¿Sí? Si aquí está así, aquí está así. Por el contrario que cuando teníamos el latch activado en 1, cuando la entrada era así, entonces el latch se acordaba todo el tiempo que hubo un problema en algún momento, ¿no? Y entonces eso ya depende de cuál es el funcionamiento de ese interlock y si me importa guardarlo cuando ocurra algún problema. Bien, entonces cuando esto ocurre, bueno, vamos a cambiar la situación. Vamos a decir que sí estamos guardando memoria. ¿Sí? Para que tenga sentido poder resetearlo, porque el resetear el latch defeat que resetea todas las memorias tiene sentido solo cuando hay memoria, ¿no? Cuando estás queriendo usar la memoria, por lo tanto aquí tienes un 1, aquí tienes un 0. ¿Qué hace este latch defeat? Hace que esto aquí parece que entra solo a este, pero está entrando a todos, ¿sí? Está entrando al input 0, el 1, el 2, 3, hasta el 15. Y en todos les hace lo mismo, entra por aquí, entra aquí la OR, si se configuró en 1, ¿cierto? Si la entrada es 1, entonces va a generar un reset, ¿cierto? Y el reset, cuando es 1 y el otro es 0, me genera un 0, ¿cierto? Esto es idealmente, ¿no? Esto es lo que yo espero. Que cuando yo ya controlé mi sistema, entonces voy a decirle a todos los registros que se reinicien. Yo ya no necesito que me guarde los errores anteriores, sino que necesito que vuelva a empezar, que vuelva a registrar si hay algún nuevo problema, y para eso tengo que limpiar todos los latch. Entonces pasa esto, ¿no? Activo el reset, el set que estaba en 0 se configuró en 0, entonces ahí en ese interlock ya no hay problema. Pero esto hay que tener cuidado porque no va a funcionar si el problema todavía existe. Es decir, si aquí todavía hay un 1, esto todavía está seteado a 1. Si yo intento resetear, o sea, si yo entro a esta situación donde el set todavía es 1 y yo intento hacer el reset, igual se va a mantener la salida en 1, ¿no? Y eso lo aclaran por aquí en el documento. En el documento, cuando hablan de last defeat, aquí aclaran que si todavía tienes esa condición que hace que se te haga 1, entonces se va a mantener el latch, incluso después de pues tú darle resetear. Listo, esas serían todas, creo que de momento. Bueno, la diferencia con el reset, la diferencia que yo veo con el reset es que el reset, además de resetearte, además de limpiarte todos los latch, te limpia esta posición de memoria que no entiendo muy bien cómo funciona, pero lo que tenía ahí todo lo limpia, igual que lo que tenía acá abajo.
Listo, eso es más o menos en general cómo funciona.